Bien, amados, si alguien te preguntara el día de hoy, en una palabra, ese ejercicio se hace mucho, ¿no? En una palabra, define la vida cristiana. Quizás algunos escogerían las palabras claves del Evangelio como la fe, ¿no? La vida cristiana se resume en fe. Otros quizás, más piadosos aún, dirían, no, la vida cristiana es santidad, ¿verdad? Cuando he estado tratando de compartir el Evangelio a personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, cuando ellos tratan de decirme y convencerme de por qué no vienen a la iglesia, una palabra que ellos usan para definir el cristianismo es obediencia, ¿no? Es que ir a la iglesia implica tener que cumplir una serie de reglas que no estoy tan seguro que deba o quiera cumplir. Incluso hay personas que cuando están viniendo a la iglesia después de un tiempo y uno les persuade de bautizarse si han creído en el Señor, una de las excusas que suelen poner para no bautizarse es que no estoy seguro si estoy dispuesto a dejar algunas cosas por cumplir los mandamientos de Dios, porque ya sabes, me toca dejar de ir a fiestas, me toca dejar de hacer ciertas cosas, hablar de cierto modo, y no estoy tan seguro de que quiera obedecer todo ese conjunto de mandamientos. Y muchas personas se han endurecido en su corazón cuando les hablo de la Escritura porque dicen, es que la vida cristiana es una serie de reglas frías, morales, ahí que lo que buscan es crear personas religiosas. Y para ellos la fe cristiana se resume en eso, en obedecer los mandamientos. Pero si a Jesús tú le preguntaras hoy, Señor, resume la vida cristiana en una sola palabra, estoy completamente seguro por lo que vamos a mirar a continuación que su respuesta sería la siguiente: amar. La vida cristiana se resume en esta corta pero profunda palabra, concepto, amor. Un concepto que todos usamos aquí. Todos decimos amar, pero que pocos comprenden en qué consiste y cuál es la profundidad de este amor. Por eso vamos a conocer lo que Cristo dice al respecto en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, en Mateo capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 34 al 40. Mateo 22, versículos del 34 al 40. Dice así la palabra de Dios. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Amados, quizás, porque hemos escuchado quizás este pasaje en particular tantas veces, no nos asombra tanto. Pero si lo piensas bien, la respuesta de Jesús es una de las respuestas más brillantes que Él ha dado en este pasaje que hemos estado considerando en las discusiones que Él ha tenido con los principales líderes religiosos en el pueblo de Israel. Él está a punto, o más bien le da aquí a estas personas y nos da a nosotros como cristianos una de las máximas, una de las frases más memorables de todos los tiempos. Porque supo relacionar la ley de Dios con el concepto del amor. Dos conceptos que aún en nuestros días parecen opuestos. Porque pareciera como que obedecer la ley de Dios no tiene nada que ver con el amor romantizado que nosotros creemos que es el amor en nuestros días. Y en aquel tiempo era similar. Sin embargo, Jesús hace de estos dos conceptos algo sumamente precioso para los cristianos, para que guardemos en nuestro corazón la forma en que debemos amar a Dios y a los demás,
a través de este gran mandamiento. Y por eso el título de este sermón es el gran mandamiento, que es el amor. Al considerar en el desarrollo del sermón estas palabras, quiero que tengas presente que lo que Jesús está haciendo aquí es que muestra que el amor no tiene nada que ver con romanticismo, sino con la obra de Dios en nuestros corazones para bendecir nuestras relaciones. Eso es amor. La obra de Dios en nuestros corazones para bendecir nuestras relaciones con Él, con el prójimo. Y vamos a seguir este sermón en dos momentos, porque evidentemente tenemos una pregunta y tenemos una respuesta brillante. Y el primer punto lo vamos a titular una pregunta polémica sobre el mandamiento de Dios, sobre el gran mandamiento. Y el segundo encabezado sería la perfecta respuesta sobre el gran mandamiento. Entonces, vamos a considerar la primera parte, la primera escena que vemos aquí es a los fariseos haciendo una pregunta polémica sobre el gran mandamiento. Tratemos de pensar un poquito en el contexto para que tú entiendas por qué esta pregunta es polémica. ¿Por qué les llamo la atención acerca de lo polémica de esta pregunta? ¿Qué acaba de hacer Jesús? No de decir, de hacer. Jesús entró al templo, sacudió las mesas, tiró al suelo las monedas, sacó del templo todo aquello que estaba estorbando la adoración. Y un dato interesante es que estas mesas y estos animales estaban ocupando el espacio en el que se supone que los gentiles que venían a adorar a Dios debían ocuparse y estar allí. Ellos no podían entrar al templo. Estas mesas estaban ocupando espacio donde los gentiles debían orar. Por eso Jesús les dice, esta casa será llamada casa de oración a todas las naciones. No estaba sucediendo, ¿por qué? Porque habían convertido la religión de entonces en un asunto corrupto. Y Jesús expone eso. Ahora usted sabe lo que sucede cada vez que alguien destapa una olla podrida. Usted sabe lo que sucede cuando este tipo de eventos que parecen rebeldes suceden. La gente es conmocionada y sobre todo los líderes salen a ver qué es lo que está pasando. Por eso cuando Jesús al siguiente día viene a enseñar al templo, eso es lo que él está haciendo, luego de limpiar y quitar todo lo que estorba la adoración del pueblo de Dios, él se pone a predicar la palabra. Y es allí cuando los principales sacerdotes y ancianos de Israel se acercan a Jesús y le preguntan, ¿tú con qué autoridad dices estas cosas? ¿Y cuál era el propósito de ellos de hacer esa pregunta? ¿Someterse a esa autoridad? No, lo que querían era desautorizarlo. Decirle, usted no tiene ninguna autoridad para venir a hacer estas cosas. Inmediatamente después, cuando Jesús deja callados a estos principales de los ancianos de Israel, viene y públicamente una segunda pregunta que busca desprestigiarlo. Y le hacen esta pregunta con los herodianos y los fariseos. ¿Es lícito pagar el impuesto a César? Es extraño porque si tú miras cómo van sucediendo las cosas, ¿qué tiene que ver el impuesto con lo que está pasando? Lo que quieren es meter a Jesús en problemas. La intención de la pregunta esta vez es desprestigiarlo y hacerlo quedar mal con Roma para que Roma lo destruya. Porque eso es lo que había en su corazón, un deseo de destruir a Jesús. Al ver que no pudieron desprestigiarlo tampoco, no pudieron desautorizarlo, no pudieron desprestigiarlo, entonces entran los saduceos y lo que buscan es ridiculizarlo públicamente y le hacen una pregunta teológica. Pero cada uno de estos intentos fueron vilmente fallidos. Ellos estuvieron allí recogiendo sus gallos, como decimos aquí en la costa, recogiendo sus argumentos porque no encontraron forma de hacer caer a Jesús, porque cada vez que una pregunta venía a atacarlo, a ponerle trampa, a hacerlo caer en tentación, estas personas se encontraron con la asombrosa sabiduría del Señor Jesucristo. Él supo cómo responder a cada situación. Y entonces los saduceos le preguntaron, bueno, y acerca de la resurrección, y la respuesta de Jesús fue tan precisa que las personas quedaron asombradas. Incluso los pasajes paralelos a este de Mateo en el Evangelio de Marcos y Lucas dicen que las personas no sabían qué decir, los dejó sin palabras. ¿Cómo argumentas tú a eso? Ellos dicen que no dejaron de hacer preguntas porque ¿cómo enfrentas tú esa sabiduría?
Y el texto de nosotros nos dice que entonces al escuchar lo que los saduceos recibieron como respuesta, ellos se reunieron. Versículo 34, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Ahora, para recordar, ¿quiénes eran los fariseos, los saduceos, los herodianos? Hermanos, eran secciones del liderazgo religioso de la época. Recuerda que Israel era una sociedad en la que la religión era la política. Es decir, se supone que vivían en una teocracia de tal manera que todo era regido por la vida espiritual. Entonces los líderes espirituales terminaban siendo los líderes políticos de la sociedad. Por eso vamos a encontrar a los principales sacerdotes enfrentando a Jesús. Vamos a encontrar a los herodianos, que eran seguidores, miembros de ese concilio religioso llamado el Sanedrín, pero que eran seguidores de Herodes y que buscaban apoyar que Herodes fuera gobernante en Israel en el nombre de Roma. Porque Herodes no era rey legítimo, sino fue el rey que Roma puso a Israel. Están los saduceos, que vimos que eran de la aristocracia judía y que tenían una teología limitada. Pero los fariseos eran esta sección de los líderes religiosos de los judíos que se dedicaban específicamente al estudio de la Sagrada Escritura para dos cosas: procurar la correcta interpretación de la Escritura y número dos, procurar que la gente obedeciera de la manera correcta la Escritura. Por eso tú vas a ver que en la Escritura los fariseos eran celosos, se rasgaban las vestiduras cuando Jesús dijo que perdonaba pecados. Entonces ellos dijeron: ¿quién te crees tú que perdonas pecados si Dios es el único que puede perdonar pecados? Y para ellos eso fue grave, una ofensa grave. ¿Por qué? Porque ellos eran celosos de que la gente interpretara correctamente la ley y que la aplicara correctamente. Ellos estaban allí vigilando la vida de Israel para ver que cumplan bien la ley de Dios. Ese era su objetivo. Y en este asunto eran extremadamente celosos. Ellos no solamente censuraron a Jesús cuando dijo que él podía perdonar pecados, sino que cuando Jesús comenzó a sanar en Shabbat, en el sábado, el día de descanso, ellos se ofendieron grandemente. Cuando los discípulos tomaron espigas para comer en Shabbat, ellos se ofendieron. O sea, ellos estaban pendientes de lo mínimo del cumplimiento de la ley para rasgarse las vestiduras, denunciar y ajusticiar a quien no cumpla la ley santa de Dios. Pero en cada uno de los encuentros que Jesús tuvo con los fariseos, ellos quedaron expuestos en su hipocresía. Ellos, buscando exponer a Jesús, ellos se expusieron a ellos mismos. Es por eso que en esta ocasión se aliaron con los sacerdotes del templo, dejaron a un lado las diferencias, se aliaron con los herodianos. Recuerda que los herodianos, cuando preguntaron sobre los tributos, no preguntaron solos, los fariseos iban con ellos. En esta oportunidad incluso se pudieron unir a los saduceos para poder buscar la forma de hacer caer a Jesús. Y ahora, como vieron que nadie ha dado para hacer caer a Jesús, se reunieron para decir: bueno, ¿y qué hacemos? No hemos podido, no vamos a poder nosotros desprestigiar a Jesús, no lo vamos a poder destruir. Uno de ellos, dice el texto en el versículo 35, intérprete de la ley. Y cuando decimos intérprete de la ley, tú lo puedes entender como era una persona experta en la ley. Conocía la letra menuda de la ley. Para poner a prueba a Jesús, le preguntó. Fíjate que la intención de esta persona no es: vamos a resolver por fin esta duda. Este maestro se ve que sabe. Vamos a resolver esta duda. No, la intención de los fariseos, ¿cuál era? Poner a prueba a Jesús, tentar a Jesús, buscar la forma de hacerlo caer. Y mira la pregunta que le hace: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y si tú eres curioso, como yo lo soy, trata de pensar, ¿qué prueba hay en esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta haría caer a Jesús? O sea, es una pregunta incluso hasta noble, pareciera, ¿verdad? Señor, ¿cuál sería el mandamiento más importante de todos? ¿Tú qué dices? Lo que no sabemos nosotros
es que ya entre los fariseos existía una amplia discusión acerca de cuál era el mandamiento más importante. Y fíjate por qué esto era una discusión polémica. Entre los fariseos, yo sé que esto es complicado, pero trata de concentrarte aquí. Dentro del grupo de los fariseos, ellos mismos estaban divididos en opiniones. Existían en ese tiempo dos grandes escuelas de pensamiento entre los fariseos. La escuela de Hillel, que era un maestro con autoridad dentro de los fariseos, y la escuela de Shammai, que era otro maestro con autoridad entre los fariseos. Entonces, eran como los Aristóteles y Sócrates de entre los fariseos, como para que tengas una idea, porque ellos establecieron dogmas, establecieron principios de fe que ayudaban a las demás personas a interpretar la ley. Inclusive mucho de lo que aparece en el Talmud hebreo, estas casas de pensamiento lo promovieron. Ellos alimentaron mucho lo que las enseñanzas del Talmud hebreo. Por un lado, los estudiantes o los que seguían la corriente de pensamiento del maestro Hillel, que era una escuela un poco más liberal, más que buscaba la misericordia, los asuntos prácticos de la vida de los judíos, ellos creían que poner un mandamiento por encima de las demás cosas era como tomar y decir, bueno, mira, este mandamiento es más importante que el resto, y de alguna manera la gente podría interpretar que los demás no tienen importancia, que los demás no son tan valiosos como este. Por eso ellos no se atrevían a poner como un mandamiento por encima, pero el mismo Hillel se atrevió en algún momento a decir, bueno, si hay que poner algún mandamiento encima, que sea el amar al prójimo. Y eso se escucha muy noble, ¿verdad? Se escucha bonito. El mandamiento más importante es amar al prójimo. Pero, yo no sé si ustedes recuerdan aquella conversación en la que Jesús estaba hablando de este tema en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Ellos buscaban más bien, ahorita lo vamos a leer, ellos buscaban más bien acomodar el mandamiento para que ellos lo pudieran cumplir, de tal manera que ellos decían que amar al prójimo es amar a los que son judíos piadosos. Si alguien no era nacional de Israel, yo no estoy obligado a amarlo. Si alguien es israelita mezclado, como el caso de los samarios, yo no tengo por qué amarlos. Y por eso tú podías ver a estos fariseos escupir al suelo cada vez que un samaritano le pasaba por el lado. Ellos aborrecían a los romanos, ellos aborrecían a los griegos, ellos aborrecían a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ese amor al prójimo era específicamente a los que son coterráneos, que son miembros de la misma nación. Entonces fíjate que allí hay un principio que parece muy noble, pero está acomodado para que yo lo pueda cumplir. Es fácil cumplir esto cuando tengo que amar solamente a los que son piadosos dentro de la nación de Israel. Pero por el otro lado estaba Shammai, que era una escuela de pensamiento mucho más conservadora, y eran celosos en su posición con respecto a aquellas cosas que tenían que ver con el cumplimiento de lo ritual. Porque para ellos todo lo que tenía que ver con el ritualismo judío tenía que ver con la adoración a Dios, y no hay nada más importante que amar a Dios, adorar a Dios. Si hay un mandamiento que tuviéramos que poner sobre los demás mandamientos, que sea adorar a Dios. Por eso, todo mandamiento que habla acerca de guardar el sábado, de cumplir las normas dietéticas, de cumplir las normas civiles, que tienen que ver con la purificación del pueblo para acercarse a Dios, para ello eso era importante y le daban preeminencia por encima de las demás cosas. Así que al poner esta pregunta, lo que están poniendo es un debate que ya tenía dividida a los fariseos, tenía dividida a la nación entera. Algunos estaban de acuerdo con Hillel, otros estaban de acuerdo con Shammai. Pero lo más importante es esto, que si al final Jesús no tomaba parte con Hillel o con Shammai, entonces él iba a crear una tercera sección y igual se le iba a dividir el asunto. La gente se iba a dividir y iba a decir, no, no estoy de acuerdo con él. No, no me parece, porque era un asunto polémico, ya era un asunto polémico en Israel. Habían algunos que incluso decían, es pecado decir que hay un mandamiento más importante. Todos los mandamientos son importantes. Y eso se escucha noble, ¿verdad? Es que todos los mandamientos son importantes. No hay uno que esté por encima de los demás. Y entonces, al saber los fariseos que de entre los que estaban ahí peregrinos que venían a adorar a Dios en el templo, había gente celosa que estaba dispuesta a dividirse si era necesario de su propia familia con tal de defender sus propios dogmas, ellos hacen esta pregunta trampa. Yo creo que ahora sí se entiende por qué es polémica, ¿no?
pone sobre la mesa una polémica que ya estaba dividiendo a los estudiosos de las Escrituras en Israel. Ahora, esto nos deja una aplicación interesante. Dividirse, hermanos, por causa de asuntos doctrinales esenciales es algo que va a suceder naturalmente. Me explico. Si una persona no cree que Cristo vino en carne, no lo podemos llamar hermano, porque la misma Escritura dice que esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces no se puede llamar cristiano. Y yo no lo puedo llamar hermano, porque él no cree en la humanidad de Cristo. Igual si no cree en la divinidad de Cristo. No podemos ser hermanos. Es decir, hay asuntos doctrinales que son esenciales que o los crees o no eres. O no eres. Que la salvación es por fe, solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino al Padre, sino solo Jesús. Si tú no crees eso, no podemos ser hermanos. Y eso va a dividir naturalmente. Sí se entiende, ¿verdad? Pero hay otros asuntos que no son esenciales, que no son que tengas que asumir una posición obligatoriamente, porque si no, entonces no puedo llamarte hermano. Y la Escritura habla de estos asuntos que no son relevantes en las Escrituras. Yo sé que quizás algunas personas aquí no conocen mucho el asunto del mundo teológico reformado, pero a mí me parece ridículo cuando cristianos se ponen a dividirse y a tener enemistad entre ellos, porque yo creo que los dones espirituales están vigentes y el otro cree que los dones espirituales no están vigentes. Eso no es esencial. Podemos estar en desacuerdo y no debería pasar nada, pero nos dividimos por cuestiones a veces que tienen que ver más con preferencias. Mira, escucha, estamos dando unas clases en la escuela dominical a las 8:30 los domingos, que tiene que ver con la adoración. Escucha esto, hay iglesias que no reconocen a otras iglesias como hermanos porque no cantan himnos. Por algo tan, digámoslo, no que no sea importante, sino por una preferencia hacia algo musical, nos vamos a dividir. ¿En serio? Y parece ridículo, hermanos, pero sucede y sucede mucho. Sucede mucho. Que por opiniones, que por preferencias, las personas entonces creen divisiones dentro de la iglesia. Mira, no hay nada más vil que usar la Escritura para dividir a la iglesia de esa forma. No debería suceder. No debería suceder. Por eso Pablo incluso instruye a Timoteo diciéndole, mira, no te pongas a perder el tiempo en cuentos de viejas, le dice Pablo, en asuntos de genealogía, así que yo creo esto de esto, yo creo esto de lo otro. Usted dedíquese a predicar la palabra con fidelidad y punto. Que ellos quieren discutir, que discutan, pero usted dedíquese a ser fiel en predicar la palabra. No deberíamos gastar nuestro tiempo en ese tipo de cosas. No debería suceder que yo deje de amar a mi hermano en Cristo porque tiene una opinión diferente en un tema en el que podemos estar en desacuerdo. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, aunque esta pregunta lleva a la trampa de la polémica que propone, una vez más vemos a Jesús responder de una manera asombrosa. Y estoy seguro de que tú entenderías lo asombroso que es esta respuesta si la escucharas por primera vez en tu vida. Es que hermano, si tú hubieses estado allí, tú hubieses sido judío de ese tiempo y escuchas lo que Jesús responde, tú hubieses dicho, caramba, cuánta sabiduría tiene este hombre. Y te voy a mostrar por qué. Vamos a pasar entonces a esta respuesta que Jesús usa para dejarnos a nosotros una sabiduría asombrosa, una perla de sabiduría para nuestra propia vida como cristianos que hacemos bien en memorizar. Y ese es el segundo punto de nuestro sermón, la perfecta respuesta sobre el mandamiento. Vamos a leer los versículos 37 al 38. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el grande y primer mandamiento. Te voy a decir qué pasó en ese momento entre la audiencia de Jesús. Esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 específicamente. ¿Qué hay en Deuteronomio capítulo 6? A ver, el Shema, ¿verdad? Muy bien. Es como si nos citaran hoy Juan 3:16. Todo el mundo cristiano conoce Juan 3:16, ¿verdad? Porque es un versículo que recitamos y recitamos y recitamos. Incluso nos ayuda a la predicación del Evangelio, nos ayuda a nosotros mismos recordar el Evangelio. Y qué bonito es recordar Juan 3:16. Bueno, para ellos era algo así, ¿verdad? El Shema es esa confesión que los judíos solían hacer de memoria. Los niños aprendían estos versículos de memoria. Es que comienza incluso desde el versículo 4 y se llama Shema precisamente porque comienza con la palabra Shema, que significa, o que traduce al español, escucha, ¿verdad? Escucha. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y guardarás estas cosas en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando estén en la mesa, cuando se acuesten, las atarás a tu mano, las pondrás entre tus ojos, las escribirás en tus paredes, las pondrás entre tus muros y tus puertas. Eso es algo que ellos memorizaron. Y estoy seguro que cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, mucha gente balbuceaba el versículo porque se lo sabían automáticamente de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahora, esta pudiera ser la respuesta obvia, y me imagino cómo esta sección de los fariseos que seguían la corriente de Shammai decían, amén, amén, así es, sí Señor. Pero antes de que las personas asumieran una postura acerca de la respuesta de Jesús, él no había terminado muy bien de decir esto cuando añade, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es una referencia a Levíticos capítulo 19, versículo 18, que también era un texto muy conocido. Pero en su contexto, amarás a tu prójimo, vamos a leerlo para que tú entiendas un poquito de qué está Jesús hablando en este contexto. Levítico capítulo 18, versículo 19, perdón. Levítico 19, versículo 18. El Señor está dando normas acerca de no vengarse, que es un principio cristiano también. Yo no debo tomar venganza por mi mano, sino que debo dejar a Dios la venganza. En el versículo 18 dice, desde el 17, vamos a leer desde el 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Entonces fíjate cómo lo que está procurando el autor de Levítico es exaltar ese no pecar contra mi prójimo, aun si mi prójimo peca contra mí. Ese es el punto. Yo debo amar incluso a aquel que peca contra mí. ¿Y eso será que sucede en nuestros días también? Que un hermano cristiano peque contra otro hermano cristiano. Sí, sucede mucho. Y lo que el texto nos está enseñando, la esencia de la ley es a no buscar venganza. Puedo reprenderle, pero lo que debo hacer es amarle como a mí mismo, como a mí mismo. Ahora, no sé si lo notaron, es el texto que los fariseos de la corriente de Hillel usaban para decir, es que mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Y vamos a darnos otra vuelta por el libro de Lucas, el pasaje de Lucas 10. Y vas a notar que es la misma conversación. Lucas 10, versículo 29.
Mira cómo todo viene sucediendo desde el 25. Cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le cita o le pregunta qué dice la ley. Él cita Deuteronomio 5 y entonces Jesús le dice: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero fíjate lo que dice el versículo 29. Pero queriendo él, ¿quién? ¿Quién es él? El intérprete de la ley. Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Defíneme, por favor, quién es mi prójimo. ¿Por qué? Porque ellos usaban Levítico 19 para decir: mi prójimo es mi compatriota. ¿No ves que eso es lo que dice? Es el israelita que vive en la tierra. Ese es mi prójimo. No me puedes decir que un samaritano es mi prójimo. Y ahora tú entiendes por qué lo siguiente que Jesús es la historia del buen samaritano. Y lo que Jesús le está diciendo es: el samaritano también es tu prójimo y debes amarlo como a ti mismo. Aunque ellos aborrecían a los samaritanos, ya entiendes por qué Jesús los está retando a ellos a cumplir este mandamiento tan importante. Ahora, la palabra clave en los dos mandamientos que Jesús acaba de citar, ¿cuál es? Amor. Es la que se repite en ambos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amados, esto es importante, porque si tú te das cuenta, no solo son mandamientos que están en libros diferentes. Jesús está usando la misma polémica que había para unirlos en uno solo. Son dos mandamientos en uno solo. Uno sucede después del otro inmediatamente. Y si el uno no sucede, el otro tampoco. Están íntimamente relacionados. Ya te estás yendo quizás a Primera de Juan, ¿verdad? Sí, Primera de Juan 4, que dice exactamente lo mismo. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, tú no has nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios ama a su hermano. ¿Ves cómo esto está íntimamente ligado? O sea que esta es la primera vez que Juan escucha esto que enseña en su carta. Fue asombroso, fue novedoso, fue brillante de parte de Jesús tomar estos dos mandamientos y relacionarlos y decir: claro, lo más importante es amar a Dios. Porque en el momento en que yo amo a Dios, eso va a producir que yo también ame a mi prójimo. Es más, yo voy a poder amar a mi prójimo porque amo a Dios. Son dos mandamientos que estaban íntimamente relacionados. Pero antes que las personas tomaran entonces el bando de decir: pero viste que nosotros también teníamos razón, Jesús cierra de una forma simplemente brillante. Porque la respuesta se pudo haber interpretado como: no es un solo mandamiento, son dos. Pero lo que Jesús va a hacer en el versículo 40 es tomar los dos y hacerlos uno solo. El gran mandamiento. Dice el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? En cada página de este libro se trata de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Cada página. El plan de Dios de redención está íntimamente ligado con este propósito. Tú y yo fuimos creados por Dios para amarlo a Él y para amarlos unos a otros. Pero no sucede por causa de nuestro pecado. Así que esta declaración del versículo 40 lo que hace es tomar estos dos mandamientos y los vuelve una unidad esencial. Y no solo los vuelve una unidad esencial, sino que ahora este es el fundamento para interpretar toda la Escritura. Es el fundamento para interpretar toda la Escritura, cuyo verbo más importante es amar. Eso cambia por completo mi perspectiva de la ley. Porque la ley, los mandamientos de Dios entonces, no son normas vacías. Dios quiere arruinarme la felicidad. Dios quiere prohibirme que disfrute la vida en este mundo con sus normas y sus leyes. No, Dios quiere amarte, que lo ames y que ames a otros por medio de su ley. Por eso ahora tú entiendes por qué esta declaración es
tan brillante, pero no solo tan brillante, sino tan trascendente. Si nosotros miramos esta declaración, también nos dice que no solo es el fundamento, sino que es la definición de lo que es amor. Y esta conversación la he tenido con algunos de mis estudiantes en el colegio. Cuando yo les pregunto, ¿qué es amor? Ellos dicen como que, no, el amor son sentimientos, ¿no? Como esos sentimientos bonitos que tú sientes hacia otras personas. Y fácil de pronto llevarlos a ellos a concluir lo siguiente. ¿Tú amas a tu mamá? Sí. ¿Seguro que amas a tu mamá? Sí. ¿Estás completamente seguro que amas a tu mamá? Sí, estoy completamente seguro de que amo a mi mamá. Aún cuando te pega. Profe, es que yo me porto mal. Pero cuando te pega, ¿tú puedes decir, yo amo a mi mamá? Pues no tanto, pero aún así la amas. Ahora te das cuenta que el amor no tiene nada que ver con emociones y sentimientos y estados de ánimo. El amor es algo mucho más allá. Porque ahora tú entiendes que las veces que tu mamá te ha corregido, te ha pegado, lo ha hecho porque quiere verte ser una buena persona. Eso quiere decir que te ama. De tal manera que aún la disciplina es una muestra de amor para ti, aunque no te guste. El amor no tiene nada que ver con emociones bonitas. El amor incluso trasciende cuando las emociones no son bonitas, porque es la que te lleva a pedir perdón, a perdonar. Así que, ¿el amor en qué consiste? Bueno, el amor consiste en obedecer la voluntad de Dios. Eso es amar. Obedecer la voluntad de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que ustedes se saben los 10 mandamientos, o al menos eso espero. Los 10 mandamientos tú los puedes dividir en 2 partes. Y la enseñanza de Jesús nos ayuda mucho en esto. Porque si tú miras los 4 primeros mandamientos son: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes de cosas de este mundo para adorarlas, ¿verdad? Guardarás o cuidarás de no usar el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Son 4 mandamientos. ¿Cuál es el común denominador de esos 4 mandamientos? Mi relación con Dios. Yo no debo tener otro Dios, solo Él debe ser mi Dios. No debo hacer mi imagen de nada de este mundo para decir que es Dios, no. Yo voy a adorar a Dios como Él se ha revelado. Yo no puedo usar el santo nombre de Dios para cosas vanas. Entonces fíjate cómo el día del Señor incluso era un día de adoración para el pueblo de Israel. Hermanos, son mandamientos que tienen que ver con cómo yo puedo amar a Dios, de tal manera que cuando Israel guardaba su fidelidad a Dios, le estaba diciendo, te amo, Dios. Cuando Israel cuidaba de no usar el nombre de Dios en vano, le estaba diciendo a Dios, te amo, Dios. Pero los siguientes mandamientos, ¿de qué tienen que ver? Vamos a recordar. Número 5, honrar padre y madre. Luego viene no matar, no adulterar, no levantar falso testimonio, ¿verdad? No, hurtar y no codiciar. ¿De qué tienen que ver? ¿Cuál es el común denominador de estos 6 mandamientos? Mi relación con el prójimo. ¿Cómo amo yo a mi prójimo? Preservando su vida. Cuidando la vida de mi prójimo, le estoy mostrando mi amor. No engañándolo, estoy mostrando mi amor. A mi esposa, siéndole fiel, no cometiendo adulterio. Mi fidelidad le habla a mi esposa de cuánto yo le amo. Al cumplir el mandamiento, no solo estoy agradando a Dios, sino que le estoy diciendo a mi esposa, te amo, al serle fiel. ¿Te das cuenta? El amor tiene que ver con obedecer los mandamientos del Señor. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos en Juan 16 les dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. En realidad lo dice en Juan 14, lo repite en Juan 16 otra vez. Ustedes guardarán mis mandamientos porque yo les he amado. El amor y los mandamientos tienen una relación especial. Si ustedes me aman a mí, ustedes guardarán mis mandamientos. Y esto, hermanos, es un diseño divino simplemente asombroso. Está por toda la Escritura. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Ahora, como aplicación, tú, hermano, cada vez que te acerques a la Escritura, deberías tener esta expectativa. Hoy voy a aprender cómo amar más a Dios
y cómo amar más a mi hermano. Esa debería ser tu expectativa. Dios te va a enseñar hoy cómo vas a crecer en amarlo a Él y cómo vas a crecer en amar a tu prójimo. Esa debería ser la meta del estudio de la palabra de Dios. Y si te das cuenta, ¿quién hace esta pregunta? Un experto en la ley. ¿Y para qué la hace? Para destruir a un adversario. La exposición a la palabra de Dios en estos fariseos no les estaba ayudando a amar a su prójimo. Ellos estaban usando la santa palabra de Dios para aborrecer a su prójimo, para justificar su aborrecimiento por aquellos que no piensan iguales que yo, para justificar el aborrecimiento a aquellos que son incrédulos. No hay nada en este mundo que deba hacerte a ti a aborrecer a otra persona. No lo hay. Y tú no puedes usar las escrituras para decir eso, porque incluso Jesús fue más revolucionario aún. Él dijo, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Ustedes, en cambio, deben amar a sus enemigos. Eso ya es control al suprimir. Yo no puedo hacer eso. A un enemigo, bueno, todo aquel que ha nacido de nuevo, aún a sus enemigos los ama. Por cuanto los ama, les habla del evangelio. Por cuanto los ama, ora por su salvación. Cuando lo maldicen, Él bendice. Cuando lo persiguen, Él busca la manera de servirles y mostrarle el amor de Cristo. Los fariseos no estaban creciendo en amar a su prójimo, pero el cristiano sí debe crecer en amar a su prójimo. El problema radica en que todos somos incapaces de obedecer los mandamientos de Dios y por eso todos somos incapaces de amar a Dios y de amar al prójimo. Esas son malas noticias. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. El gran pecado del hombre es no solo no amar a Dios, sino que en lugar de amar a Dios, me estoy amando a mí mismo. Mi vida gira en torno a mí, a lo que yo opino, a lo que a mí me parece. Hay personas, incluso en este lugar sentados, al que uno les dice, hermano, mira, la escritura te dice, baja al siguiente escalón. Y no voy a bajar al siguiente, voy a subir el siguiente escalón. De verdad, yo lo he visto en tiempo real. Yo les estoy diciendo a algunos hermanos, mira, debes hacer esto, y ellos hacen exactamente lo contrario. Porque así es el corazón del hombre natural. Es rebelde a la autoridad. ¿Usted por qué cree que el semáforo de éxito es el semáforo más violado de toda Riohacha? Porque odiamos la ley. No nos gusta seguir órdenes. Que nos manden, no nos gusta. Aun si ese semáforo está en rojo para preservar la vida del que está cruzando la calle. No nos gusta porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. La buena noticia, y voy a usar las palabras de Dios, porque las mías nunca jamás podrán igualarse a esta brillantez que el apóstol Juan pone en su primera carta. En esto, estas son las buenas noticias, hermanos, escuchen. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos a nosotros, a unos a otros. ¿Qué quiere decir este texto que está en 1 de Juan 4? Que no es posible para el ser humano amar, a menos que Dios lo ame. Escucha, a menos que Dios lo ame primero. ¿Por qué? Tú no puedes dar de lo que no tienes. Primero tienes que recibir para poder dar. Si tú no eres amado por Dios primero, jamás vas a poder amar a Dios en respuesta. Por eso el evangelio comienza así. En esto consiste el amor.
no en lo que tú hiciste. El amor no consiste en un domingo viniste a la iglesia. No. ¿Dónde comienza el amor? En que Dios nos amó a nosotros enviando a su Hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados. Él envió a Jesús para que perdonara tus pecados, para limpiarte de tu maldad, para transformar tu corazón egoísta. Él vino primero. Y lo mejor de todo es que te encontró haciendo lo contrario a su voluntad. Cuando Él vino a ti, te encontró lleno de pecado. Cuando Él vino a ti, te encontró vil, ruin, enemigo de Dios. Quiso amarte. Eso no cabe en la mente, hermanos. No cabe en la mente. Él envió a su Hijo unigénito para amarme a mí. Eso es asombroso. De tal manera que Juan está completamente en lo correcto cuando dice, no que lo hayamos nosotros amado primero a Él. Él nos amó primero. Nos amó cuando estábamos sucios, dañados, rotos. Y por medio de su Hijo nos sanó, nos limpió, nos salvó. Ahora que tengo todo ese amor de Dios sobre mí, ahora sí puedo amar a Dios. Ahora sí puedo amar a mi prójimo. El amor verdadero solo puede ser dado por Dios a aquellos que creen en el Evangelio. Por eso el llamado a las personas que están en este lugar, que no son creyentes, mira, tú nunca vas a poder amar a Dios en tus fuerzas. No puedes. Necesitas que Él te ame primero. ¿Y cómo comienza eso? Ya comenzó. ¿Por qué crees que estás aquí? Él te amó tanto que te trajo a este lugar para que escucharas eso. Que Él envió a su Hijo a morir por ti. Así, roto, dañado, indigno, así como estás. Él lo envió para salvarte, para transformarte. Cree en el Evangelio. Y solamente así tendrás un nuevo corazón con el cual podrás amar a Dios verdaderamente. Verdaderamente. Y amar a tu prójimo. La invitación para ti entonces es que creas en Jesús para ser transformados y ames al prójimo y ames a Dios como Dios manda. A la iglesia, amados hermanos, esta es una de las cosas que nos van a identificar en el mundo, que amamos. Que amamos. ¿Recuerdas en el Sermón del Monte cómo concluye el capítulo 5? Jesús le dice lo que acabo de citar ahora: amar a quien te ama no tiene mérito, pero amar a tus enemigos, eso es un milagro. Sean pues ustedes perfectos en ese amor, como vuestro Padre en los cielos es perfecto al darte a ti ese amor. Esta mañana, entonces, en conclusión, hemos aprendido que la respuesta de Jesús a esta pregunta trampa es simplemente brillante. Yo espero, hermanos, que lo hayan podido ver así, porque esta pregunta llevaba una polémica dentro de sí acerca del cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús no solo supo resolver esa polémica, sino que nos dio una de las perlas más importantes de la sabiduría divina. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la esencia de la palabra de Dios? El amor. El amor que viene de Dios. Y a pesar de nuestra incapacidad, Jesús hizo posible que nosotros amemos a Dios, que nosotros nos amemos los unos a los otros por medio de su cruz redentora. Por eso ordena a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que no es nuevo. Si te diste cuenta, ya estaba allí. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes
son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu hermano? Con tu prójimo, el que está aquí sentado a tu lado. ¿Es importante para ti? El llamado para nosotros es salir a mostrar al mundo nuestra redención, amando como Él nos ha amado primero. Amén.